señores maestrantes, una vez que ustedes han analizado y han conocido la temática a la que se refirió la unidad número 1, en la que entre otras cosas, lo medular de aquella fue conocer, analizar y estudiar las disposiciones constitucionales que hablan de la educación y del sistema educativo nacional. Una vez que ya sabemos y conocemos qué es lo que contempla la Constitución para con la educación, entonces entramos a una segunda unidad dentro de la asignatura de legislación. Segunda unidad que tiene como título la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su estructura, fines, principios, objetivos y la construcción de la visión y misión de los centros educativos. Unidad que tiene dos grandes temas, que son la Ley Orgánica de Educación Intercultural como máxima norma para la educación y el tema 2, que habla o se refiere a la educación y las normas legales para el desarrollo contemporáneo a lo que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Vale destacar que esta ley es un conjunto de artículos que recoge toda la normativa del sistema educativo nacional. Por lo tanto, es una ley que todos ustedes, señores maestrantes, tienen y deben de conocerla en toda la extensión de la palabra, puesto que en ella se regulan todo el accionar del proceso educativo. Y en esta mi intervención abordaré unas cuantas cosas, pero las más importantes, porque no podía esbozar toda la ley en este momento. Más sin embargo, me referiré inicialmente al artículo 2 y artículo 3 de la indicada ley. En el artículo 2, donde se destacan los principios a la ley orgánica de educación intercultural. El primer principio que habla de la universalidad, que por lo tanto todos universalmente tienen y tenemos derecho a una educación totalmente gratuita. Otro principio es que la educación es para el cambio y que la educación también es para generar libertad, así como también, entre otros principios importantes, está el interés superior, que presentan a favor de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué el interés superior? Porque son los niños el referente para una sociedad mejor y para una educación, por supuesto, mejor también. El aprendizaje permanente, así como la educación con valores, son también principios contemplados en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, como también lo es la igualdad de género, la educación para la democracia y la participación ciudadana. Si ustedes pueden percibir, estos principios son de los que goza el día de hoy el sistema educativo nacional. ¿Y qué es nuestro deber como educador? Cumplir y hacerlos cumplir. De la misma forma, la ley orgánica tiene fines y esos fines están tipificados en el artículo 3, donde habla de los fines de la educación. Entre esos fines, por ahora, resaltaremos el primero, que hace alusión al desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Otro fin es el fortalecimiento y potencialización de la educación, así como el desarrollo de la identidad nacional, la contribución al servicio integral, la consideración de la persona humana como centro de la educación. Como no podía ser de otra manera, la persona está considerada como el eje fundamental de la educación. Y por consiguiente, de estos resultados va a depender mucho el desarrollo o los cambios que tome la sociedad. La educación, siendo obligación del Estado, es una parte que debe ser analizada con mayor interés. Y entonces allí mencionaremos que el Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho y el libre acceso a la educación de todos los ecuatorianos y en todos los niveles. Consecuentemente, la principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales. Los derechos y las obligaciones de la comunidad educativa es otra de las temáticas trascendentales a las que hace alusión y que recoge la Ley Orgánica
de educación intercultural. En esta parte, primero señalaremos que la comunidad educativa es el conjunto de actores directamente vinculados a una institución educativa determinada con sentido de pertenencia y de identidad. Y luego, pues por supuesto, se genera para ellos mismos la cantidad de derechos y obligaciones que la comunidad educativa tiene. Es entonces importante señalar que los miembros de una comunidad educativa gozarán de derechos como recibir educación escolarizada o no escolarizada. Depende una serie de factores para ver cuál de las dos es. Pero igual, cualesquiera que ella sea, es un derecho que tiene el Estado que cumplir para con los ecuatorianos. Asimismo, debe de participar activamente en el conocimiento de las realidades institucionales, como también participar como veedor de la calidad y calidez del proceso educativo. Por lo tanto, se está señalando claramente que los miembros de la comunidad gozarán de derechos, como se los acaba de mencionar, entre otros los más principales. La educación y las normas legales para el desarrollo contemporáneo es también una parte que consta en la ley orgánica. Allí se fijan a plenitud los objetivos del sistema educativo nacional, entre lo que se destaca que uno de sus principales objetivos es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles y modalidades. Por lo tanto, si bien lo entendemos, bien nos damos cuenta, se tiene y se debe de diseñar un currículo que responda a la realidad del país. Currículo que deberá ser el mismo para todas las instituciones del Ecuador, públicas, privadas, fiscomisionales, etc. Hay también que resaltar que la misma ley orgánica establece que la asignación de recursos que se le haga a las diferentes instituciones educativas del país tienen que cumplir con disposiciones legales donde se establece que esas asignaciones irán en concordancia con los principios constitucionales de equidad social, población y territorial. Así lo dice el artículo 20. ¿Y por qué esto de equidad social, poblacional y territorial? Porque ahora más que nunca estamos en otra era, en otra época, donde los recursos que se asignen serán en concordancia y dependerán de la cantidad de estudiantes, por ejemplo, de la cantidad de demandas que tenga una institución, y quien se cargará de determinar la cantidad, la forma, etc., de proporcionar la asignación de los recursos serán las autoridades educativas nacionales, representadas por el ministro o ministra de Educación. Desde allí se formularán políticas nacionales, estándares de calidad y gestión educativa para el desarrollo humano. Como bien se puede apreciar, entonces esta asignación de recursos va a depender de la composición misma estudiantil que tenga el centro educativo. En el sistema educativo nacional hay entonces que identificar a plenitud que existe una estructura de las autoridades nacionales, ¿sí? Es decir, un orgánico a nivel nacional. Y este se compone, en primer lugar, de la autoridad ejecutiva nacional representada por el ministro o ministra. Luego lo conforma el Consejo Nacional de Educación, luego el viceministro, después las direcciones nacionales y las coordinaciones también nacionales. De esa forma, las autoridades nacionales que encontramos en el Ministerio de Educación. El sistema educativo tiene también niveles de gestión. Esos niveles de gestión, similar a las autoridades nacionales, son niveles que irán respondiendo a las inquietudes y a las necesidades que se tengan.
y ahí encontramos que los niveles de gestión están dados por la Autoridad Educativa Nacional, o sea, el ministro en este caso. El nivel de gestión está dado por el nivel central intercultural, por los niveles desconcentrados, por el nivel zonal de intercultural y bilingüe, por los distritos y por los circuitos. Entonces, esa es la estructura del sistema educativo en relación a los niveles de gestión, que lo contempla la Carta Magna en su artículo 25 al 36. Estas disposiciones son las que encontramos nosotros en la ley orgánica y que son parte de este andamiaje jurídico que regula al sistema educativo. Es conocido por cada uno de ustedes, señores maestrantes, que toda institución educativa se plantea metas a corto y a largo plazo. Consecuentemente, la Ley Orgánica de Educación Intercultural plantea también que las instituciones educativas deben de formular, tener su propia visión y misión, que no es otra cosa sino que promover a través de la visión la interacción abierta y a distancia con otras instituciones educativas, contribuye a un centro de estudio por excelencia del pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. ¿Esto qué significa? Que la misma ley orgánica nos está diciendo que los centros educativos debemos de formular la visión que nos dé realmente un camino a seguir y para llegar a largo plazo a esas metas. Por lo tanto, desde la ley orgánica se establece que la visión es parte importantísima en las unidades educativas, como también lo es la misión, por cuanto esta es parte de la construcción de una visión. Es un alcance a corto plazo y con mayor claridad, que dicho de otra manera, tanto visión y misión son parte importantísima en el proceso.